Y esta que estamos leyendo ahorita, ahí en su pantalla, que se llama Hermanos Amados, es una manera de ver la palabra, una dimensión de entender la palabra de Dios en algo que Dios siempre quiere hablar a nuestra vida. Y para eso vamos a leer el texto, sin olvidar por favor el título, que es Hermanos Amados, o podría ser Amados Hermanos, una de las dos. Y vamos a leer, hermanos amados, la palabra en este día, deseando que sea de bendición para cada uno. Y dice, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58, dice, así que, hermanos míos amados, ahí está la palabra, la frase, hermanos míos amados. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuevamente, así que, hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué maravilloso es este texto que el sabio Dios Todopoderoso dejó de antemano a toda su iglesia, porque sabe el Señor las diferentes vicisitudes que vivimos los cristianos y las diferentes dificultades que vivimos, las situaciones que nos toca vivir en la vida cristiana, que pueden detener el trabajo que hacemos en el Señor. Nosotros estamos llamados a hacer un trabajo especial en la obra del Señor, porque el Evangelio no puede detenerse, sino que la predicación del Evangelio tiene que seguir. Aleluya. Y nunca se detuvo. Así mataron a algunos de los apóstoles. Entre más los mataban y los metían a la cárcel, más crecía el Evangelio glorioso y más era predicado el Evangelio a toda criatura. Recuerdo la palabra de Dios que dice que el apóstol Pablo hacía y predicaba aún dentro de la cárcel, y ahí él encontró a varios discípulos, ahí él hizo discípulos de Cristo, porque el Evangelio no puede detenerse, la predicación del Evangelio no puede detenerse, y especialmente que hay una nube de testigos que ya vencieron. ¿Quiénes son esa nube de testigos? Aquellos que vencieron, hermano, aquellos que entregaron su vida predicando el Evangelio, aquellos que predicaron y que dieron la vida hasta el final de sus días, enseñando y predicando la palabra a toda criatura, a todas las personas que Dios puso en su camino, y donde quiera que fueron, hicieron discípulos y aún trabajaron arduamente por la obra del Señor. Entendiendo eso, que algunos ministros del Evangelio han vencido y han llegado a la meta, como dijo el apóstol Pablo, que él dijo que he terminado, he acabado mi carrera, dijo, ¿verdad? He terminado mi carrera. Y eso es algo muy interesante que nosotros podemos comprender, de que hemos terminado algunos la tarea, la carrera, y hemos finalizado esa labor que Dios puso en cada uno. Pero otros todavía no hemos terminado, gracias a Dios, y tenemos que seguir predicando, y nada nos puede detener, nada, sino que entendiendo que Dios es maravilloso, glorioso y Dios de planes y propósitos, de aquí en adelante, hermano, a pesar de que algunos siervos se han quedado en el camino,
algunos han partido con el Señor, otros están enfermos, otros, hermano amado, quizás se decepcionaron y se apartaron del Señor, pero el Evangelio y la predicación de su Evangelio y el trabajo en el Señor no se puede detener. Nosotros no somos y no debemos ser precursores de detener el trabajo en el Señor. Que Dios nos libre y Dios nos guarde de que nosotros detengamos la obra de Dios. La obra de Dios tiene que seguir aún sin nosotros. Eso lo tenemos que tener claro todos nosotros, que la obra del Señor tiene que seguir aún sin nosotros. Y el día que también Dios nos llame, la obra de Dios tiene que seguir, porque este trabajo en el Señor no se puede detener, sino que tenemos que seguir trabajando con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas para ganar almas y para discipular, como nosotros recordamos que hay varios id y predicar el evangelio a toda criatura, pero también id y hacer discípulos. Entonces esos id de Dios nos enseñan varias comisiones en esta labor divina que Dios ha puesto, ¿verdad? Y por eso es que no se puede detener el trabajo. El apóstol Pablo, entendiendo que iban a haber momentos difíciles para la iglesia de Cristo, escribió, guiado por el Espíritu Santo, este texto en 1 Corintios 15, 58, hermoso texto que dice, es hasta de cierta manera poético, porque lo dice de una manera tan hermosa que, hermano, lo puede uno memorizar fácilmente. Y dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre. Eso es categórico. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y aquí recordamos cuando dice no es en vano, aquel pasaje tan hermoso que el Señor menciona cuando dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, en la misericordia de Dios y en su gracia, en su poder, en su amor, hermano, nosotros estamos llamados porque también tenemos una recompensa, un galardón, ¿verdad? El galardón, nosotros y esto es para recordarle a todos que nosotros hemos aprendido que una es la salvación, la cual es sin obras, pero el galardón no. El galardón requiere de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo. Y por eso dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y esto es algo, yo creo que esto debe motivarnos a seguir trabajando en la obra de Dios. Esto debe motivarnos, amado hermano. Si este texto de la palabra de Dios no nos motiva, entonces no sé cuál puede ser la motivación que nos lleve al trabajo en el Señor. Y yo entiendo que algunos dirían, hermano, pero ahorita por la pandemia es difícil. Pero fíjese que Dios siempre provee los medios para que nosotros siempre hagamos un trabajo en el Señor. Por ejemplo, orar por los enfermos, orar por las necesidades, orar por aquellos que están sufriendo, orar diariamente, interceder. De alguna manera ya estamos haciendo un trabajo en el Señor. Predicar a nuestros seres queridos, a nuestra familia,
a hacer bien, a hacer buenas obras. Hoy hay tantas necesidades, mis amados hermanos, hay tantas necesidades en los caminos del Señor que muy fácil podemos ayudar a los necesitados, podemos ayudar a aquellos que necesitan, y por eso es que es el momento de trabajar. Ahora no es el momento de detenerse. Ahora en este tiempo, que es un tiempo de pandemia, es cuando debemos aprovechar para trasladar la palabra de esperanza, para trasladar la palabra de fe, para trasladar la buena nueva, porque recordemos que hay un mensaje extraordinario que Dios ha puesto en nuestras vidas y en nuestros corazones, que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, porque esta vida no va a durar para siempre. Esta vida se acaba de un momento a otro. Y no solo los viejos, los cuales estamos en más riesgo que los jóvenes, pero hemos visto a muchos jóvenes desfallecer. Hemos visto a muchos jóvenes también partir a la presencia del Señor, porque hermano, ¿quién puede asegurar que tiene la vida 100% segura? De ninguna manera. Por eso, hermano, es que nosotros entendemos que es el tiempo de trabajar y que vendrá la recompensa que Dios tiene para cada uno. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Es maravilloso este texto y precioso. Pero veamos un poquito más, porque sin duda alguna tenemos que hacerle énfasis y tenemos que ver, hermanos amados, algunos detalles. Pero especialmente cuando habla de esto de la obra del Señor. La obra del Señor lo podemos resumir en una palabrita: trabajo. Trabajo. Algunos dirían, bueno, yo tengo mi privilegio. Sí, es parte, pero el trabajo en el Señor es grande. Podemos hacer muchas cosas en el Señor. Podemos ser, hermano amado, podemos nosotros ser muy eficientes en ayudar a los necesitados, en consolar a los desalentados, en fortalecer a los débiles, en llevarles una palabra y una ayuda a los que se pueda. Si podemos hacer un trabajo en el Señor, este es el momento. Por eso dice, así que, hermanos míos amados. Y por eso yo le titulé a este tema con una intención. Yo le titulé a este tema hermanos amados, usando estos dos términos. Hermanos amados. Porque cuando el Señor nos habla de hermanos amados, nos recuerda que nosotros somos muy amados por el Señor. Así que, hermanos míos amados, y mire esta connotación tan específica: míos, hermanos míos, amados. Qué lindo, ¿verdad? Amados, estad firmes. Es una situación que debemos entender, que nosotros debemos tener firmeza en estos momentos, porque vivimos tiempos muy complicados, tiempos muy difíciles en nuestra vida, que definitivamente necesitamos estar firmes en el Señor, firmes en nuestro pensamiento, firme en nuestro corazón, firme en nuestra alma, sin vacilar, sin dudar, sin detenernos, sin dudar, porque eso es importante, porque la Biblia dice que el que duda es tremendo, pero así dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes. Esa es la primera petición que Dios nos hace: estar firmes. Y eso tiene que ver, no es simplemente la actitud de un soldado que está firmes, ¿verdad? Cuando le dicen firmes, es eso y más, porque tiene que ser una decisión del corazón. Tiene que ser una decisión del alma, una decisión del espíritu, del ánimo,
una decisión mental y del corazón, que tengamos firmeza en donde estamos parados, que tengamos firmeza en lo que hemos decidido, que tengamos firmeza en el llamamiento que Dios ha puesto en nuestra vida, que tengamos firmeza en el privilegio que nos toca hacer como hijos de Dios, en el trabajo que tenemos que desarrollar en nuestra vida ministerial, que tengamos firmeza en todas las decisiones de nuestra vida. Hoy, como hijos de Dios, algo nos debe caracterizar, y es que somos cristianos que firmes, sin dudar, sin decir, ¿será que sigo con Dios porque esta pandemia como que, no sé, mejor? No, ahora es un tiempo de estar firmes, de hacer confesión de fe, de creer en lo que Dios ha dicho en su palabra, y que nosotros podamos, mis amados hermanos, tomar una decisión y ir en pos de Cristo nuestro Señor, puesto los ojos, dice la palabra, en el autor y consumador de la fe. Y dice, hablando de nuestros pasos y de nuestro caminar, que debemos darle firmeza a nuestros pies para que no se nos salga del camino las áreas débiles, lo cojo, dice el apóstol Pablo. Se requiere firmeza en este trabajo en el Señor. Si has decidido trabajar en la obra de Dios, si has decidido servir a Dios, si has decidido ser un ministro de alabanza, ser un cantor del Señor, pues hazlo con decisión, hazlo con firmeza, hazlo firmemente, sin vacilar, sin dudar. Porque si nosotros dudamos, entonces transmitimos inseguridad a todos los que están a nuestro alrededor. Por eso tenemos que tener firmeza y poner nuestro corazón y nuestra mente en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Esa es la primera petición que el Señor pone en nuestra vida, que seamos firmes. Luego dice que nosotros debemos ser, lo dice la palabra de Dios, hermano amado y tan especial, dice que tenemos que ser constantes, ¿verdad? Constantes. Y eso nos habla, hermano, de una situación fija, de una, ¿cómo se dice la palabra, verdad? De una constante, quiere decir perenne. Ese es el sinónimo que hay que buscar, ¿verdad? Constantes, perennes, fijos. Es alguien, hermano, que no tiene esas bajones y esas subidas en su vida espiritual, que hoy quiere, mañana no, tal vez pasado mañana, o de algún día, o de repente, no, sino que constante quiere decir que a diario. Es una decisión muy fuerte y un carácter bien determinado, la constancia, que seamos cristianos constantes. Pero usted se da cuenta, hermano, que muchos cristianos son así, mire, como la quea estadística, que cuando empiezan en el camino del Señor, empiezan así, como esta curva que estoy haciendo en estos momentos, ¿verdad? Empiezan así, mire, empiezan así, y de repente, mire, aquí de repente se van para abajo, medio se arregla, van para abajo, suben otra vez, van para abajo, y así se mantiene. No, no debemos ser así, sino que constantes quiere decir, habla de una madurez, habla de una estabilidad como hijos de Dios, como alguien que se está alimentando correctamente en la palabra de Dios y que está siendo alimentado adecuadamente para poder vivir adecuadamente. Por eso es que, hermano, hay tantos, pero tantos caídos. Cuando usted platica con la gente y le predica el evangelio, le dicen, oh, no, es que yo iba a la iglesia, es que yo era de tal iglesia, es que yo iba a tal iglesia, fulano era mi pastor, sutano era mi pastor, pero ¿y qué pasó?
Es que hubo problema. Ahí es donde nosotros vamos a ver una actitud tremenda, porque firmes, constantes. Fíjese cómo el hombre de Dios lo empieza a trabajar a alcanzar una estabilidad impresionante. Ese es el trabajo que hace Dios en la vida del cristiano, porque nosotros veníamos de un mundo, hermano, veníamos hechos pedazos y veníamos muy mal, hermano, muy afectados, que no ha sido fácil nuestra restauración. No ha sido fácil nuestro trabajo en el Señor. Ha sido de variantes porque estábamos inseguros, porque teníamos duda, nos sentíamos fracasados, nos sentíamos solos, nos sentíamos desganados, estábamos metidos en vicios, algunos con depresión, otros viviendo momentos de amargura, de soledad, de tristeza, y eso desequilibra al ser humano de una manera impresionante. Cuando nosotros venimos al Señor, el Señor empieza a trabajar y a volvernos cristianos firmes, en primer lugar, y segundo, constantes. Aleluya. No como aquellos que de repente se aparecen en la iglesia, ¿verdad? Oh, hermano, ¿qué tal estás? Y uno hasta se asusta cuando los mira, ¿verdad? ¿Y qué tal, hermano? Ay, sí, es que no. Hermano, constantes. Es una estabilidad diaria. La palabra constancia se puede reflejar en una gota de agua constante. Cuando hay una goterita, ¿verdad? Taca, 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 hasta que se llena el trasto de tantas gotitas. Así es. No vamos a estar hoy con aquel entusiasmo y hoy con aquella energía, pero mañana desganados, se nos acaba la fuerza, se nos acaba el valor, ya no tenemos deseos, no tenemos ganas, etcétera. No, sino que dice así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Esas son las dos palabras claves en este momento. Y por si fuera poco, sigue hablando el Señor y dice esta palabrita que apareció aquí, qué tremenda esta palabra, hermano, de veras, porque dice creciendo. Creciendo, mire, creciendo. Entonces, no solo tenemos que ser firmes y constantes, sino también debemos estar creciendo. Eso se asemeja mucho a una persona que va desarrollando en su desarrollo físico, ¿verdad? Una persona que va desarrollando se empieza a estabilizar. Primero cuando es bebé, cuando es niño no puede caminar. Ya cuando gatea uno se asombra y ya gatea, pero de repente da sus primeros pasos, ¿verdad? Qué lindo. Después nadie lo para, anda corriendo para arriba y para abajo. Eso es un desarrollo constante, firme, hermano, y va creciendo. Así es la vida espiritual de un hijo de Dios. Un hijo de Dios no solo debe ser firme en sus decisiones, constante, estar siempre constante, sino que al mismo tiempo tiene que estar creciendo en la obra del Señor. Qué tremendo, creciendo. Entonces, firme, constante y creciendo. Si esos tres niveles los vamos a poner en el atrio, en el lugar santo y en el lugar santísimo, qué tremendo, porque entonces la firmeza la teníamos que poner en el atrio. La constancia en el lugar santo y el crecer en el lugar santísimo. Qué tremendo, ¿verdad? Lo vuelvo a hacer. Vamos a ver aquí si hallamos un borrador para ir borrando un poquito esto que escribimos aquí. Nosotros sabemos, hermano amado, hemos aprendido por tantas enseñanzas y predicaciones que gracias a Dios nos ha dado la oportunidad, y hemos aprendido, mis hermanos, de los tres lugares que hay, hermano, en nuestra vida como templos de Dios. Esto lo hemos aprendido desde hace muchos años.
Aleluya. Desde muchos años nosotros sabemos, hermano, que hay 3 lugares en el tabernáculo de Dios. Este que le llamamos atrio, este que le llamamos, este de aquí, lugar santo, y este pedacito que estaba dividido aquí por una cortina, por un manto especial, a este le llamamos lugar santísimo. Nosotros sabemos, hermano amado, que el lugar santo viene a representar a todo aquello. Ya estar aquí es una bendición, porque somos hijos de Dios y ya somos parte del cuerpo de Cristo. Pero que empezamos ministrando en el atrio, que podríamos decir, no ofensivamente en la carne, no, porque la carne más parece antiatrio, ¿verdad? Sino hablando de ministrar con poca experiencia, con poco conocimiento, con poca madurez, con poco crecimiento. De esto habla el lugar santo. Y no debemos confundirlo con la carne, porque algunos dicen, es que hay cristianos carnales y los ponen en el atrio. Pero deberíamos de analizar esa situación, porque si hablamos de la carne, tendríamos que empezar pensando en el antiatrio. Porque la carne no está en el atrio. La carne es como algo negativo. Pero si hablamos del lugar del atrio, ya ahí hay salvación. Porque ahí está el cordero, ahí está el altar del sacrificio que representa la salvación, el sacrificio de Cristo y la salvación que nos fue dado. Pero también está el lavacro, y eso habla de alguna manera que empezó a limpiarse nuestra vida. ¡Ah, qué tremendo! Entonces, no es negativo estar en el atrio, porque si no, el salmista David no decía, yo desearía estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Por supuesto que entendemos que el rey David decía eso porque no podía llegar hasta el lugar santísimo, porque solo el lugar santísimo lo ocupaba el sumo sacerdote una vez al año. Sin embargo, entendemos que estar en el atrio ya, en las cosas del Señor, ya ahí hay salvación y empieza a haber limpieza. Por eso ahí había una limpieza muy especial. Ya en el lugar santo ya está el candelabro que está ungido con un combustible especial, y eso habla hermano amado, de ungimiento, ¿verdad? Ungimiento, de conocimiento, de luz, de entendimiento, de sabiduría y cuantas cosas maravillosas. Pero ya estar en el atrio ya es algo positivo. El lugar santo también, hermano amado, también lo entendimos que nosotros, ahí estaba, recuerde, estaba el candelabro, el incensario y la mesa de los panes de la proposición. Y en el lugar santísimo, aquí, estaba el arca del pacto que representa la presencia del Señor. Ahora, si pasamos este texto, cuando claramente dice que nosotros debemos, así que hermanos míos, estad firmes, entonces ya la firmeza la tenemos que poner en el atrio. Gloria a Dios. Y si decimos constantes, entonces la constancia, por eso es que no todos los cristianos son constantes, porque la constancia ya está en el lugar santo, constantes. Ya creció, la constancia ya está en el lugar santo, pero luego dice creciendo. Bueno, entonces el crecimiento lo da Dios, así dice el apóstol Pablo. Y ahí vuelve a mencionar, y el crecimiento otra vez está en el lugar santísimo, porque dijo el Señor que yo sembré, eso lo podríamos poner en el atrio, Apolo regó, eso lo podíamos poner en el lugar santo, pero el crecimiento lo da Dios. Eso quiere decir que el crecimiento está en el lugar santísimo. Aleluya, gloria al nombre del Señor.
Aleluya. Qué cosa más tremenda. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor. Sabiendo, dice la otra parte, mire esto, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué cosa más preciosa. Yo le hice aquí a usted un pequeño resumen, mi amado hermano, gloria a Dios. Le hice un resumen y puse amados hermanos acá, ¿verdad? Amados hermanos, y aquí es donde yo le estaba diciendo que firmes quedaría entonces, hermano, en el atrio. Constantes quedaría en el lugar santo y creciendo en el lugar santísimo. Y qué cosa más bonita, ¿verdad? Firmes, constantes y creciendo. En donde sabemos y entendemos que es la obra del Señor. Sabiendo, ya sabemos esto, que es fruto, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano. Gloria al nombre del Señor. Oh, cuánto cuesta. Por eso, hermano, cuando tú quieras y pienses trabajar para el Señor, no esperes que sea fácil. No esperes, hermano, que todo sea color de rosa y que llegas a la iglesia y que ahí todo va a ser así suave como el aceite. No, hermano, van a haber problemas. A veces hay hermanos que no les gusta que lleguen otros y que descoyen en el trabajo del Señor. Hay gente que todavía no ha entregado todas las áreas. Hay gente, hermano, que todavía no ha entregado su carácter. Hay gente que todavía le falta entrar en esta dimensión y llegar a lo que la Biblia llama como el crecimiento, ¿verdad? El crecimiento. Hay mucha gente que no ha crecido, a pesar de que tiene muchos años en el Evangelio, hay mucha gente que no ha crecido. Y por eso nosotros debemos saber, hermanos amados, hermanos, que el trabajo, cuando tú desees y cuando tú te propongas trabajar para el Señor, definitivamente no va a ser fácil. Esto no pienses, hermano, que la gente se va a quitar el sombrero y te va a dejar lugar para que trabajes. No, si hasta nosotros los pastores en algunos lugares nos reciben re bien, en algunos lugares hasta nos felicitan, nos respetan, nos dan cola, nos invitan, etcétera. Pero en otros lugares nos insultan, hermano. En otros lugares nos maltratan, en otros lugares nos señalan, en otros lugares somos aborrecidos, hermano, como ya está profetizado por el Señor amado, nuestro Señor Jesucristo, que dijo que seréis aborrecidos de todas las gentes. Ay, Señor, hermano, seréis aborrecidos de todas las gentes. Por eso que 1, 2, 3 o 4 o 10 no nos quieran. Quiere decir que hay 90 que sí. Y si hay 20 que no, pues hay 80 que sí. Y si hay 30 que no nos quieren, pues hay 70 que sí. Gloria a Dios. Pero hermano, no es fácil trabajar en el Señor. En un texto, usted se da cuenta, mi amado hermano, en un texto de la palabra de Dios, todas las cosas que sacamos. Y no es que yo haya dicho que esta es la última palabra, porque en el Señor nadie tiene la última palabra, hermano. Eso yo lo tengo bien claro en mi mente y en mi corazón. No podemos hacer de las predicaciones dogmas. No. Las predicaciones pueden ser dogmas para uno mismo, como remas que Dios le da a uno, pero no como imposiciones a la iglesia, porque las únicas imposiciones a la iglesia es lo que está escrito en la palabra de Dios. Esas sí son imposiciones puestas por Dios, el Dios eterno. Y hasta tenemos que tener cuidado en la interpretación, porque no podemos jalar aquí, jalar allá, inventando cosas como yo me he dado cuenta que hace mucha gente, hermano, para impresionar y jala cosas que no son verdad. Pero esto que yo le estoy diciendo es legítimo,
es verdadero, haciendo memoria de lo que dice la palabra de Dios, que la suma de tu palabra es verdad. Y nosotros hemos conocido que hay un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Y rápido colocamos esos tres niveles cuando dice que, así que hermanos míos amados, estad firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor. Cuando dice la obra del Señor, nos da permiso para hacer el tabernáculo, porque es la obra del Señor. Por eso dice firmes, y aquí sería constantes, y aquí sería creciendo. ¿Por qué tenemos derecho a hacer este tabernáculo? Porque dice la obra del Señor. Firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor. Mire qué cosa más maravillosa. Entonces, amado hermano, en un texto tan sencillo y tan lindo, Dios encerró tantas enseñanzas preciosas para nuestro crecimiento. Ahora, tú que te has propuesto servir a Dios, tú que te has propuesto tocar un instrumento, poner un instrumento, servirle a Dios con un instrumento, no creas, hermano, que ya rápido los hermanos se van a quitar y te van a decir, pasa adelante, hermano, toca tu instrumento. No, hermano, por favor, no pienses así, sino que tienes que prepararte de que las cosas no van a ser fáciles, que van a haber contrariedades, que van a haber hermanos que no quieren que otros entren, que otros crezcan, no van a querer que otros desarrollen en su ministerio. Y eso es algo que nosotros tenemos que sacar de nuestro corazón, el egoísmo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ¿quién es eterno en esta tierra, hermano? Si los años van volando, hermano, los años van pasando. Los años van corriendo, hermano. Yo recuerdo los años 80, allá en el IN Central, recuerdo yo, aquella dimensión apostólica del doctor Ríos, qué cosa más hermosa. Pero los años vuelan, hermano, y un ministerio tan fructífero duró lo suficiente para hacer un trabajo hermoso y engendrar hijos, engendrar ministros. Yo he visto que fue un ministerio que engendró ministros a granel, hermano. Es difícil encontrar un ministro en el Espíritu en este tiempo que no haya salido de los lomos del doctor Ríos. La mayoría, hay excepciones. Pero un ministerio tan fructífero y tan bendecido, sin embargo, fue temporal. Y eso que él era mucho más, muchísimo más que nosotros, pero grandemente, ni hay que comparar. Pero se fue y ya no está. Mucho menos nosotros, hermano, que los años van pasando rapidito y cuando nos demos cuenta tenemos que entregar cuentas a Dios. Ay. Amados, trabajemos por el Señor. Aleluya. El Señor nos invita a trabajar usando este parámetro: firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, hemos predicado tu palabra, hemos enseñado en esta noche tu bendita palabra, poniendo, Señor, delante de ti esta enseñanza y tratando de edificar a tu cuerpo y ayudar